Ahora sí, então, nombre, Nilo Ramos. de donde eres. Y yo soy del sur de Bolivia, de la frontera con la Argentina. Nací en el Gran Chaco boliviano. Esta es una región sudamericana, ya en cada uno de los países, ya sea Bolivia, Argentina, Paraguay y Brasil, existe la región del Chaco boliviano. Exacto. Esta es una región muy... En el caso, por ejemplo, boliviano, un departamento, porque estamos divididos por departamentos, un departamento tiene una región, es la única región del país ya que está constituida por 3 municipios. Bolivia tiene 9 departamentos y una región, y esta es la región del Chaco. Es una región muy grande, con características muy especiales, con gente muy especial. ¿Qué te puedo decir? Muy parecida a la vida del Chaco argentino, del Chaco paraguayo, del Chaco brasilero. Una región, diremos, que se caracteriza básicamente por la explotación ganadera. También en otras partes de esta región hay la explotación agrícola, y son los grandes ríos que están en nuestra región los que dan lugar a que se provean los productos alimenticios para las poblaciones originarias que viven alrededor de esta región. Bien, yo vengo de esta región. Estas regiones se caracterizan por personas con mucho orgullo de su región, de su forma de vida, de su forma de ser. No hay, diremos, grandes empresarios, pero dentro de las condiciones de vida, el chaqueño es un ser humano muy expresivo, muy orgulloso de su región. Donde va, él levanta, diremos, el hecho de ser chaqueño. Tiene sus canciones, tiene su forma de hablar, y entonces eso nos hace, diremos, una región especial. Es parecido con la región sur de Brasil, de donde soy natural, que es Rio Grande del Sur, donde hay el gaúcho. El gaúcho, bueno, sí, conozco bien. Ese es el personaje que colinda también con nuestro país. Y también en la región los originarios del Chaco eran los gauchos con bombachas anchas, las botas, y sobre todo amantes de los caballos, porque la ganadería en el Chaco no es una ganadería planificada, sino una ganadería cerril, es decir, que los diremos ganaderos sueltan su ganado para que ellos se busquen la vida, y lo único que hacen es después a buscarlo. Entonces el gaucho se pone su guardamonte, su caballo, y va al monte a buscar, y cuando ve que realmente los cuervos están volando por ahí, significa que hay algún animal que ha muerto. En fin, esas son las características de mi región. Tenemos la región del Chaco húmedo y del Chaco seco. Yo provengo de la región del Chaco húmedo, que justamente el nivel de la frontera entre el Chaco seco, que va por Argentina al Paraguay, todo ese es el Chaco seco. Se conoce básicamente el Chaco como ser por el Chaco seco, pero el nuestro es un Chaco húmedo que choca con la cordillera oriental de Sudamérica, la cordillera oriental. Es una temperatura muy fuerte, ¿no? Nosotros llegamos muy fácilmente a 45 grados, 50 grados. Realmente hay un lugar que se llama Villamontes, con mucha frecuencia es el lugar más caliente del país, bueno, de esa región, con esas características climáticas, con esas características, diremos, de las actividades que se desarrolla la población. Nosotros debemos tener, diremos, un 20% del Chaco sudamericano, ¿no? El Chaco sudamericano tiene más de 1 millón de kilómetros cuadrados, así que es un Chaco grande. El Chaco nuestro también, los primeros habitantes de mi región fueron 3 grandes grupos humanos: los guaraníes, otros son los... en su momento los llamaban matacos, le decían matacos de manera despectiva. Mataco quiere decir un hombre flojo, Entonces el que vino de España o el que vino de aquí del norte lo maltrataba al aborigen llamándolo hombre flojo, mataco.
Pero en los últimos 20 o 30 años los propios indígenas han hecho una investigación y han descubierto que verdad ellos se integran no como matacos, hombres flojos, sino como huaynayé. Los huaynayé quieren decir hombre diferente, ¿ya? Este grupo de los huaynayé está dividido actualmente, son dos grupos humanos, uno que vive en el norte argentino y otro que vive en el norte boliviano, o en el sur boliviano. En el sur boliviano son los huaynayé y en el norte argentino son los huichís, pero huichís, que son las mismas personas. Además de ellos están los guaraníes, de distintas formas inclusive de hablar, de expresarse, pero tienen como rama común el guaraní que se habla en el Paraguay y todo, pero hay palabras diferentes. Por ejemplo, en una región del Chaco boliviano, para decir yo, se dice se, y en otra se dice che, ¿no? Entonces, hay formas distintas de hablar. Ese es el segundo grupo humano que tenemos, y el tercero es un grupo humano pequeño, casi en extinción, porque haciendo un seguimiento más o menos de unos 100 años, no suben ni bajan las 62, 65 familias que viven en una región determinada. Ahora, en el Estado plurinacional, han tenido un gran apoyo y una gran protección, de tal forma que su cultura, su lengua se mantenga, les han dado territorio para que ellos administren, para que ellos produzcan, para que ellos vivan económicamente. Cultura de subsistencia. En general es una cultura de subsistencia. El Estado no quiere intervenir dentro de lo que es el desarrollo tradicional, abriendo carreteras, todo eso, porque afecta, y ellos mismos han dicho: preferimos seguir así, hombres libres, que realmente someternos a la acción de las empresas, porque si hay empresas que están actuando ahí, son las empresas de petróleo y gas. Estas empresas de petróleo y gas, que están justamente en la frontera entre el Chaco húmedo y el Chaco seco, están generando una serie de dificultades a primero estos pueblos originarios, y luego la mayoría de la población es una población, si tú quieres, de carácter agrícola, pecuaria, pero no planificada de manera extensa, ¿no? Una característica fundamental de esta región, además, es que desde el punto de vista espiritual, ellos no profesan la religión católica ni otra religión, puesto de que la primera ofensiva que hubo para someterlos al cristianismo por vía de los jesuitas que ingresaron por el Paraguay, fracasaron en su intento, porque todos estos grupos que están en Bolivia, que están en Argentina, son grupos guerreros, tienen que desarrollar una economía de subsistencia, y por lo tanto son recolectores, viven de la pesca, viven de la caza de ganado pequeño. Es muy difícil realmente el proceso de integración al llamado desarrollo que tenemos en nuestro país, ¿no? Entonces, esas son las características fundamentales de esa región. Dije que los jesuitas que trataron de entrar por el Paraguay fracasaron. Lo mismo pasó después, 100 años después, con los franciscanos, otra orden católica que quiso entrar por el norte y tampoco les han permitido. En general eran tierras de los propios habitantes, y ellos fueron muy celosos. Ni siquiera los del Imperio Incaico, el gran Imperio Incaico, pudo someter a estos pueblos guaraníes, y entonces de las tierras bajas no los pudo someter, y el único que pudo someterlo y produjo una masacre fue el ejército boliviano en 1892, que produjo una masacre. En ese lugar que se produjo la masacre, que te voy a mostrar unas fotos, se ha construido una universidad, diremos, de los pueblos indígenas. En el país hay 3, una para el mundo aymara, otra para el mundo quechua y otra para el mundo guaraní. Y esa región donde fueron masacrados los indígenas, se construyó una universidad y se le puso el nombre del gran líder que se tenía en esa región. El ejército boliviano en 1892 realmente destrozó a los grupos indígenas, los correteó, de tal forma que la única forma de subsistir, de evitar la masacre, fue cruzando el río a la Argentina, y donde están actualmente
habitando en grupos y son los más pobres de la Argentina. En Argentina está lo que te decía, los huichís que eran del grupo boliviano, se han dividido en dos. Están los famosos tobas, que solamente se los recuerda por sus saltos, sus canciones aquí en los carnavales. Mañana vas a ver aquí en la entrada van a ver los tobas, que son los danzarines que están recordando a esos personajes que vivían en mi región. Bueno, yo no pertenezco a esa región indígena, sino vivo allá. Mi origen es distinto. Yo pienso que mi familia ha llegado ahí por producto o como campesinos apoyando el ingreso de la iglesia, o como soldados protegiendo a la iglesia, ¿no? Entonces ahí se quedaron y se asentaron en esa región, y luego se sublevaron contra la colonia española y fueron los líderes de la lucha por la independencia de lo que después fue Bolivia, ¿no? Eso te puedo hablar en cuanto, diremos, al tema económico, al tema, diremos, cultural, al tema religioso. Yo tuve que abandonar mi región muy pequeño porque la escuela se terminó, había que ir al colegio, no había colegio, entonces por eso tuve que abandonar mi región. ¿Y viniste para Cochabamba? No, eso fue ya otra historia de cómo llego a Cochabamba, porque en general me incorporé a un movimiento que tú has debido escuchar, que lo dirigía Ernesto Guevara, Che, y entonces me incorporé a ese grupo, y porque tuve una participación muy destacada, es que tuve que también por ese motivo salir al exterior. Estuve radicando en Europa, estuve en América Latina, en Cuba, viví en varios lugares porque no podía vivir en mi país, entonces por ese motivo tuve que abandonar el país. ¿Qué más te puedo decir de mi región? Yo pienso que mi región, un poco enlazando con lo que tú decías, el tema de la felicidad, para poder entrar, diremos, a una situación de esta naturaleza, yo podría decirte de que si me preguntas a mí ¿qué es felicidad? ¿cómo es que siento de mi región? Yo te digo, soy un tipo feliz por pertenecer a esa región, por ser parte de esa región. Yo tengo una formación marxista, ¿ya? Y como tal, en todo caso, cualquier análisis económico, social, político, filosófico, yo lo hago a partir del método de la dialéctica, que es la que nos permite a nosotros interpretar al mundo, la naturaleza, el pensamiento, y por lo tanto tengo una explicación no solamente de la felicidad, sino de la pobreza, sino diremos, de las limitaciones que hay. En todo caso, todos estos aspectos, de una u otra forma, como somos seres humanos integrados, tenemos de todo, ¿verdad? Tenemos pobreza, tenemos felicidad, tenemos sonrisas, tenemos llanto, tenemos todo eso. Ahora, ¿cómo se manifiesta, diremos, el ser humano en ese sentido? Es que yo me he dado cuenta de que las condiciones hasta geográficas determinan ciertas actitudes externas de los seres humanos. Por eso en mi región es muy participativa, muy solidaria, muy intenta, diremos, integrarse fácilmente a los aspectos, diremos, que hacen a la vida del ser humano. Creo, en general, diremos que gran parte de los temas de la felicidad están vinculados a cómo se resuelven los problemas elementales de la vida. Si se han resuelto los problemas elementales de la vida, el hombre puede darse la oportunidad de expresar su felicidad, porque hay mucha gente que son felices que no la pueden expresar porque las condiciones materiales no le permiten, ¿verdad? Su felicidad la pueden expresar, diremos, recurriendo, diremos, a aspectos muy cortos de la naturaleza. Por eso yo, cuando me incorporo, me integro, me gusta, me identifico con el sentir de esos pueblos, porque para mí esos pueblos no han estado separados, o sea, no hubo una frontera entre el indígena originario y mi persona, sino que nosotros siempre nos hemos interrelacionado, hemos
tenido una relación que permite comprender qué momentos el ser humano, el de mi región, está contento, manifiesta, exterioriza su felicidad, cosa que no lo encuentras aquí muy fácilmente. Puedes encontrar una explosión de alegría como en el carnaval. Pero la mayoría de las veces está muy deprimido. Pero esas son las condiciones materiales, ¿verdad? Lo que lo están llevando a adoptar una posición de esa naturaleza. Hubo un caso, fíjate, de un héroe de la guerra del Chaco, como la guerra que tuvimos con el Paraguay, y donde los aborígenes se incorporaron, muy pocos, porque los paraguayos hablaban en guaraní igual que los de la región, entonces tenían más relación con ellos que con el grupo boliviano, entonces, pero uno de ellos se destacó y aquí hay jerarquías militares, pero este señor, que quisieron darle una jerarquía mayor, un grado mayor, para que se sienta más feliz, más contento. Y él dijo que no, prefería quedarse como antes porque el nombre le sonaba bonito y se sentía mejor. Él no estaba buscando el dinero como un elemento, diremos, base para subsistir, sino otros elementos que lo hacían, diremos, más sobresalir del grupo. Estamos ahora en el tema de cómo incorporar la ciencia, la tecnología, ¿ya? Es muy difícil, es muy complicado, porque el hombre es libre, por eso Guaynayé quiere decir hombre diferente, hombre libre. Entonces, es muy difícil que los españoles dicen adecue, nosotros decimos adecue, que se adecue diremos al salario. No, allá ellos trabajan una semana y cobran y se lo gastan y entonces no es posible planificar con la mayoría de la gente porque pretende ser libre. Cuando fueron los del gobierno actual a construirles las viviendas con techo, con todo eso, en verdad era chistoso, pero ellos preferían dormir ahí debajo de sus árboles y tener, diremos, esas casuchas con techo para sus animales. Y eso no es mentira, eso yo lo he visto, lo he compartido. Les he preguntado por qué hacen eso. Sencillamente por las condiciones climáticas y porque no están acostumbrados a estar, diremos, encarcelados en una vivienda pequeña. Entonces, ahí te das cuenta tú de que ese hombre tiene otro tipo de visión, claro, de su cuestión. Y no quiere decir que él sea menos feliz que un que tenga toda la tecnología. Exacto. Esa es una manifestación, por ejemplo, de felicidad, de libertad, que lo expresa él en su vida cotidiana, en su vida diaria. Pero bueno, como en todas partes existe, diremos, la incorporación de todos. Y para resumir, después arreglas eso, para resumir te digo, yo siento de que el tema de la felicidad, el tema de la solidaridad, el tema de la integridad, el tema de la alimentación, de la economía, hacen que el hombre sea integral. Mi concepto es ese. Yo no creo básicamente en el tema de que los bienes materiales puedan determinar o ayudar más o menos en el tema de la felicidad. Uno puede ser una persona feliz con pocos medios, pero sí que tenga lo suficiente como para poder enfrentar los niveles de vida. Claro, el sistema que estamos viviendo es un sistema competitivo, ¿verdad? De competencias, es muy atroz, entonces eso podría afectar a algunas personas en las ciudades, pero en estas áreas no creo. Pregúntame lo que quieras. Yo creí que ya me contestaste que iba a preguntar qué es felicidad, pero ya me has dicho, ¿no? Sí, es parte de esa formación integral del ser humano, pero que no está determinada básicamente por, diremos, aspectos materiales, sino los mínimos para subsistir, ¿verdad? Si tú has resuelto los mínimos para subsistir, entonces ahí encuentras un nivel de plenitud. Eso es felicidad. Sin embargo, no es posible tampoco obviar, diremos, el desarrollo científico-técnico, el desarrollo material que existe en las ciudades para los seres humanos, pero no son
determinantes, no son fundamentales en la auténtica felicidad que se vive. Por ejemplo, allá los de mi región, los auténticos, ¿no? Porque en Bolivia se ha dado un melange, una mezcla, pero los auténticos tienen otro tipo de concepción sobre el tema de la felicidad que nos las han, diremos, transmitido y nos las han impuesto a nosotros, independientemente de esa lucha de clases, ¿no? Y de etnias, porque, claro, esos son grupos étnicos, sin embargo también la lucha de clases se da en nuestro país porque hay empresas y todo eso, y yo creo que independientemente del desarrollo económico, el hombre en mi región busca una cierta estabilidad, una cierta, diremos, interrelación natural con el medio ambiente. Sí. ¿Ya? Siente mucho cuando le están destrozando su hábitat. Cuando llega una empresa, por ejemplo, a querer hacer exploración geológica de los hidrocarburos, él sabe que podría ponerle en riesgo alguna fuente de agua, entonces eso le causa sufrimiento y entonces yo creo que al final, antes de hablar de lo que yo personalmente siento de la felicidad, lo que trato de expresar un poco lo que siente mi gente, ¿ya? Probablemente que entre la teoría y la práctica sea distinto, que yo por estar trabajando en una universidad, por estar de docente en la universidad y dando clases o vivir aquí en este medio, me estoy desligando de mi medio. No, yo siento oxigenación. Yo estuve los 4 días últimos en mi región, he estado los 4 días ahí recorriendo todos esos lugares. Es la única forma que me oxigena y me da fuerza, porque no podría vivir aquí en este medio totalmente, independientemente que estoy viviendo en Europa, que estoy viviendo en varios países. Me parece que por ahí funciona el pensamiento en la felicidad de las personas con las que yo me he vinculado, ¿ya? Y intento identificarme con esos valores, con ese estado de ánimo y con esa comprensión. Ahí no está metido nada sobrenatural, todo es vida, todo es realidad, y eso es lo que pienso.